¿Qué tal, chicos? En este video voy a tratar de explicarle cómo poder hacer un colector solar que sea económico utilizando material reciclado o material de bajo costo. Bien, antes de iniciar con lo que es el colector parabólico, vamos a iniciar primero con el concepto de parábola, ¿sí? Que es el principio básico de este colector solar. La parábola, si no recuerdas el concepto, aquí te voy a dar una breve introducción. La parábola tiene comúnmente el siguiente perfil o la siguiente forma. Uno de los elementos esenciales de la parábola es el foco. El concepto de la parábola dice que todos estos puntos que generan el trazo parabólico se encuentran a la misma distancia del foco. Bien, sabiendo eso, vamos a suponer que esta parábola está dirigida o está apuntando en dirección al Sol. Entonces, los rayos del Sol caen de esta manera. Todos los rayos inciden en la parábola hacia la parábola, ¿sí? Pero cada uno de ellos, al momento de tocar con la parábola, se reflejan o se redirigen hacia el foco, concentrándose todos ellos en este punto central. Entonces tenemos que todos los rayos o las incidencias de ellos convergen en ese punto llamado foco. Todos los puntos que comprenden a la parábola se conoce como lugar geométrico de la parábola. Bien, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en un inicio es diseñar una parábola que tenga algo llamado lado recto, ¿sí? Este sería nuestro lado recto de la parábola. Obviamente ese lado recto tiene que pasar por el foco. También necesitamos la distancia que hay del foco hacia el vértice de la parábola. Esta línea se conoce como distancia focal. Suponiendo que esta parábola se encuentra en un plano coordenado, esta sería mi X y esta sería mi Y. Nosotros necesitamos definir la ecuación de la parábola para nuestro colector solar parabólico. Entonces, si yo quiero un colector solar parabólico que tenga un lado recto o esta distancia mida, por ejemplo, no sé, 80 centímetros, por decir algo, este va a medir, o la distancia de aquí al foco, este sería el foco, la distancia focal sería una cuarta parte, que serían 20 centímetros. Vamos a utilizar la siguiente regla para definir la ecuación de nuestra parábola, la cual dice que y es igual a x cuadrada entre 4 veces el valor de a. Ya conocemos el valor de a, que en este caso serían 20 centímetros. Sustituimos y nos queda y igual a x cuadrada entre 4 por 20. Entonces nuestra ecuación va a quedar y igual a x cuadrada entre 80. Ya que tenemos la función de la parábola, vamos a hacer una tabla. Podemos definir los valores para x. Ten en cuenta que entre más valores tomes para x, más exacta te va a quedar el dibujo de la parábola. Entonces, como vimos en el ejemplo, el lado recto de la parábola es de 80 centímetros. Y si lo ubicamos en el puro centro del plano cartesiano, quiere decir que son 40 unidades del centro hacia la izquierda y 40 unidades del centro hacia la derecha. Entonces podrías empezar evaluando el menos 40. De ahí podría ser el menos 30, el menos 20, el menos 10, el 0, el 10, el 20, el 30 y el 40. Yo lo hice de 10 en 10 nomás para que veas el proceso. Tú puedes hacerlo de 5 en 5, de 1 en 1. Entre más números utilices para la variable x, más exacta te va a quedar tu parábola. Entonces la evaluación es la siguiente. Se sustituye la x y se eleva al cuadrado. El resultado se divide entre 80. Vamos a hacer el primer ejemplo nada más para que veas cómo se hace y ya lo demás te voy a poner los resultados. Entonces, aplicando la ecuación, evaluando primero el menos 40, me quedaría aquí menos 40 al cuadrado entre 80. Bien, menos 40 al cuadrado es 40 por 40. Menos por menos da más, 40 por 40, 1600. Dividido entre 80, 20 veces en el 160. Ese sería mi primer par ordenado. Y haciendo el mismo proceso,
Nos quedaría lo siguiente haciendo el mismo proceso aplicando esta función de aquí. Entonces, ahora vamos a tomar todos estos como puntos para ubicarlos en el plano coordenado, el plano cartesiano. Hay que tomar en cuenta que todos estos resultados están en centímetros. Ya que tenemos el plano, procedemos a ubicar los puntos. El primer punto, que fue cuando evaluamos menos 40, nos dio como resultado 20. Entonces, pueden hacer un trazo sin marcar la línea. Nada más, aquí puede ser una línea con su lápiz muy pequeña que puedan borrar. Y donde se crucen, pues obviamente iba a quedar el punto, ¿no? Este sería el primer punto de esa parábola. Voy a remarcar bien, ahí lo tenemos. Y van a hacer lo mismo con los siguientes puntos. Ya que tenemos los puntos, procedemos a unirlos uno tras otro, lo más exacto posible. Te mencionaba que si tú tomabas valores más pequeños, esta parábola te va a quedar mucho más perfecta. Este simplemente es un ejemplo. Si te explico con unidades más pequeñas, el video se haría muy largo. Entonces, esto nomás para que te des una idea de cómo puedes hacerlo. Vamos a tratar de unirlo lo más perfecto posible. Ahí lo tenemos. Ahora bien, ok, y si nos damos cuenta, si medimos aquí, de este punto al otro, tenemos los 80 centímetros, que es el valor de este lado recto, que pasa por el foco, que está a una altura, o la distancia focal, es de 20, ¿sí? Entonces, aquí cualquier rayo que caiga paralelo a esta distancia focal, cualquier rayo que entre, que incida, va a ir directamente al foco. Esa es la idea o el principio de hacer este colector solar parabólico, ¿sí? Obviamente este perfil parabólico para nuestro colector solar sería bastante grande. Tú puedes tomar un lado recto y una distancia focal mucho más pequeña si quieres hacer algo mucho más pequeñito. Entonces, esta guía la puedes trazar en un cartón y ese cartón ya recortarle esta parte de aquí. Podrías hacerlo de la siguiente forma. Este sería un ejemplo de nuestro cartón cortado con nuestro perfil parabólico. Podríamos hacer 3 o 4 o 5, de preferencia 3 perfiles parabólicos en 3 diferentes cartones. Si los colocamos de esta manera, podríamos poner otro cartón aquí que una esta parte de arriba. Realmente no me quedó muy derecho. Y simplemente para que te des una idea, aquí quedaría un cartoncito, que sería lo más económico, ¿no? Poner un cartón. Acá podrías poner otro cartón para cerrarlo. Mismo caso por el lado que se encuentra por acá por atrás. Y en esta parte de aquí puedes poner un cartón que sea blandito, que se adapte a este perfil parabólico, ¿sí? Ok, y sobre este cartón, ¿qué nos va a quedar? Puedes poner un pedazo de papel aluminio con el lado más brillante que se adhiera a tu colector parabólico para poder tomar las incidencias del sol. Esas incidencias del sol y que todas se reflejen a un mismo punto. Vamos a suponer que aquí está el foco. Por ejemplo, un tubo que contenga en su interior agua y al momento de que los rayos solares toquen este perfil parabólico, todos queden dirigidos hacia ese tubo. Pero obviamente tú puedes hacer o puedes calentar lo que tú quieras, pues entonces ya tú defines tu ecuación, defines qué tan grande lo vas a hacer, los materiales que vas a utilizar. Entonces esta es una idea para que tú hagas tu colector solar. En internet hay muchísimas ideas, unas más caras que otras, puedes hacerlo de metal, pero pues lo más básico y lo más económico sería hacerlo de esta forma de aquí.